Ok. El pasado fin de semana me llega un mensaje, estaba en la ciudad de Chihuahua, y el mensaje decía: pastor, hoy le toca jugar de titular. Yo juego en equipo de fútbol, aunque usted no lo crea, pero siempre me ponían los últimos 10 minutos cuando bien me iba, sino los últimos 5. Después me di cuenta que era porque es un equipo de 35 y más. Y yo pasé bastante los 35. Yo creí que era veterano, pero no, veterano en el fútbol es después de 35. Después de 50 usted ya es máster, o sea, está en otra. Entonces me metí en la categoría que no era. Entonces cuando yo leí el mensaje, yo tuve dos opciones. O pensar de que esta persona, que es de la iglesia, que es el director técnico y el dueño del equipo, sabía que estaba en Chihuahua y me quiso hacer sentir bien, pero dije, esto no va a venir, no va a jugar, hoy lo ponemos de titular. O que realmente había jugado muy bien la última vez, los últimos 5 minutos, y ahora me ponía de titular. Opté por lo segundo, porque mi tendencia, para los que me conocen, es de que siempre pienso positivo de lo que el otro. En esta ocasión me pasa lo mismo. Es la primera vez que voy a compartir en un congreso de misiones o en una cumbre como esta. Entonces yo pensé, o me pusieron a compartir porque soy el anfitrión y no les quedó otra, y dijeron, bueno, para que el pastor no se sienta mal le damos un espacio, o realmente algo estamos haciendo bien como iglesia y puede ser de inspiración. Escojo lo último, pero por las dudas vamos a orar para que el Señor nos ayude, ¿sí? Si me ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte por ser parte de esta cumbre, no solamente en una forma como parte de, sino en una forma, un rol muy especial, que es el de habernos tenido por dignos de recibir algo tan caro, tan lindo, tan precioso, incluso tan de vanguardia y, por así decirlo, tan pionero, porque es la primera cumbre de muchas. Y gracias por el espíritu de unidad que se respira en este lugar, y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer, no solamente en Misión Esperanza, sino en cada una de las iglesias representadas. Yo te pido que ahora me ayudes para compartir, y a través del compartir inspirar a los pastores, a los líderes, a los movilizadores y a todos los que estamos presentes en este lugar, o a los que lo puedan escuchar más adelante. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Mi plan es ocupar un tiempo para compartir algunas de estos principios y estrategias que hemos aprendido en todo este tiempo, y luego le voy a pedir a uno de nuestros misioneros, una pareja, una familia que está en el campo, que les pedí específicamente que vinieran. Están cerca geográficamente hablando, pero lejos culturalmente hablando. Literalmente están haciendo misión transcultural y están entre nosotros para que nos cuenten un testimonio, uno de tantos. Se me asignó compartir bajo el título Importancia del rol de pastor en el envío de obreros. Entonces, lo primero que me gustaría decir o hablar es más de rol pastoral, porque yo creo que en este tiempo las iglesias y los pastores necesitamos pensar en equipos pastorales. El rol de pastor, o circunscribir el rol pastoral a una sola persona, empobrece la tarea, el ministerio pastoral, la tarea pastoral y, por supuesto, la visión misionera de la iglesia. Necesitamos equipos, aunque sea de 2 personas, de 4, de 6, los que sean. Necesitamos equipos en todas las iglesias, por más pequeña que sea la iglesia que Jorge y Shirley están comenzando, que nos comentaban, y que ya tiene una visión
misionera trascendente, ellos ya son un equipo, porque yo he visto que Jorge y Shirley, los dos tienen ideas y aunque sean esposos, conforman un equipo y seguramente ya están involucrando a otros en esta tarea pastoral. En este sentido, quiero decirles que los pastores estamos enviando obreros cada domingo. Esto de enviar obreros no se puede circunscribir a bueno, después de esta convención o de esta cumbre va a venir toda una efervescencia en relación a misiones transculturales y vamos a enviar obreros. No, en realidad la misión de la iglesia, como lo dijeron en varias de las conferencias o de los talleres, la misión es lo que le da sentido a la iglesia. O sea, la iglesia existe para llevar adelante la misión que Dios nos encomendó. Por lo mismo, cada domingo es una celebración donde desde lo pastoral nosotros reenviamos a toda la congregación a que de lunes a sábado, en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, con sus familias, estamos en misión todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en misión. Lo tercero que voy a decir entonces es que cada vez que me refiera a misiones en esta disertación, voy a pensar como equivalente a misiones transculturales. Necesitamos entender esto. La iglesia está por defecto, por default, como decimos, en misión todo el tiempo. No existe una iglesia que no esté en misión y si no, deja de ser iglesia, porque es la agencia del reino. Es lo que Dios tiene en la tierra para llevar adelante su misión. No tiene a otra gente, somos nosotros. Quiero que veas al de al lado y que le digas, Dios te tiene a mí y cuenta contigo y cuenta conmigo. Dile, ¿cuenta contigo? Sí. Ahora dile, es lo que hay. Es lo que hay. En España, en Sudamérica, en México, en Milpilla, es lo que hay. En el 5 de mayo, donde esté, donde Dios te puso, es lo que hay. A Dios le plació manifestarse a través de su iglesia, nosotros. Y voy a utilizar como mis 3 puntos, van a ser básicamente los 3 puntos de coalición. Primero, envisionar. Siguiendo la filosofía de coalición que nos convoca. 3 estadios. Ahora sí ya me emocioné y me voy a poner de pie porque no. Recién platicábamos con con Ramiro, con el pastor Ramiro, con no sé quién más acá en el privado, y justamente comentaban de alguna iglesia por ahí donde hay un grupo de hermanos que tienen una carga misionera mayor que el pastor. Entonces están tratando de ver cómo convencen al pastor para que el pastor voltee a misiones y entonces se desarrolle esto. Bueno, ahora voy a hablar como pastor. Sí, a todos los que piensan así, olvídense de esa gestión, no existe. Es una tarea infructuosa. Tú como creyente no estás para gestionar de convencer al pastor de que mire a misiones. Esa es una tarea del Espíritu Santo. Si su pastor no agarra la onda, no pierdas el tiempo. Lo que tú tienes que hacer es lo que nos enseñó Pablo ayer o antes de ayer, no, es que tú tienes que descubrir cuál es el corazón del pastor y unirte a eso. Y a partir de eso, de colaborar con la visión que Dios le dio al pastor, entonces tú vas a ver cómo Dios le habla al pastor acerca de lo que Dios te mostró a ti. Esto lo he visto por años. A ver cómo hacer para convencer al pastor de que voltee a ver a misiones como nosotros, porque venimos de un congreso, porque estamos súper entusiasmados, porque me quiero ir a las misiones. A mí en mi iglesia no me entienden, no me comprenden, etc. Y luego, peor, eso se murmura en los pasillos, eso es del diablo. Así nomás se lo digo. Si tú tienes un deseo, una visión diferente a tu pastor, tú tienes que encerrarte y orar para que Dios le hable al pastor. No murmurar por detrás o tratar de convencerlo a él de que eso es así.
sino conectarte con lo que Dios le mostró a él, que tiene dónde va a estar el énfasis de su visión, y ponerte a colaborar, y probablemente en poco tiempo tu pastor o tus pastores o el rol pastoral de la iglesia voltee y te diga, a ver, ¿qué es lo que Dios puso en tu corazón? Entonces, en primer término, envisionar. ¿Cómo envisionamos los pastores? Nosotros aprendimos aquí, lo primero es elaborar una agenda de oración que contemple el tema misiones. Recién la pastora Shirley nos mostraba, nos guiaba en oración, otros tiempos hemos tenido de oración, ahora fue el diario de almas, no sé, tantos recursos. Si nosotros como pastores incluimos en nuestra agenda de oración el tema misiones, va a suceder algo. ¿Cuántos creen que si oramos suceden cosas? Entonces vamos a empezar orando. Orando debería ser lo primero. ¿Qué hicimos nosotros? A nosotros Dios nos habló en la pandemia. En plena pandemia nos dijo, ustedes no saben orar. Y tú sabes, como pastor, o sea, no saben orar como congregación. Claro, teníamos nuestros tiempos cada quien privado, hacíamos énfasis en el devocional, todo eso. Pero dijo, como congregación no saben orar y ya estábamos cumpliendo 20 años de iglesia. Dije, estamos mal, algo anda mal. Entonces yo siempre digo, yo soy muy bruto para entender, pero cuando entiendo, obedezco enseguida. Y entonces agarré, mi primer equipo es mi esposa, y le dije, ¿cómo ves? Dios puso esto, vamos a empezar a orar todos los días 1 hora, todos los días 1 hora, porque descubrimos que las plataformas, en lugar de satanizarlas, teníamos que redimirlas. Y dijimos, la pandemia fue algo maravilloso, nos mostró que podemos comunicarnos. Donde estemos, cualquiera puede conectarse en el Zoom y estar conectados por al menos 1 hora, como máximo, puede ser 45 minutos, 40, media hora, 50, pero en ese marco, ¿no es cierto?, poder orar. Y entonces mi señora, que casi todas las veces me dice que sí, excepto cuando estoy equivocado y ella siempre tiene razón, me dijo, claro, le dije, pero vamos a orar hasta que venga Cristo, ¿eh? Esto no es una moda. Todos los días vamos a orar como iglesia hasta que venga Cristo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo compartimos con el equipo grande pastoral de la iglesia, que está formado por 14 personas, y después lo compartimos con el liderazgo, que son 70. Y así ya le comunicamos a la congregación. Y entonces empezamos gradualmente a ir metiendo un día de oración. ¿Cuál creen que fue el primer día que pusimos? Misiones. Misiones es los sábados. Hoy estamos orando desde el primer sábado del 2021, 21, 22, 23 y lo que lleva el 24. Todos los sábados empezamos a orar por misiones. ¿Y qué sucedió? Empezaron a suceder cosas. Hasta que ahora estamos en este lugar. Yo no sé ni cómo llegamos. O sea, Dave, ¿qué pasó? ¿Cómo se te ocurrió que tenían que venir a Durango? Esto es una bendición enorme. Ahora, yo me voy a permitir, la verdad, Dave, hay que tener personalidad para vestirse como Dave, ¿no? Porque yo lo vi luego y me encandilé. O sea, pantalón blanco, una playera, hasta las tenis No, es un talento eso. Y luego como es trigueño, le queda súper bien la ropa clara, ¿no? Yo me llego a poner eso y parezco, no sé, un circo, No está la esposa, claro. Sí, la esposa lo alinearía enseguida, luego. Entonces hoy no le tomen foto, por favor, ¿eh? Entonces, diga conmigo, oración. Lo primero, empezamos a orar y sucedieron cosas, pero todo lo que orábamos empezaba a suceder. Mira, le cuento una rapidito. Estamos conectados con un pastor del sur y nos dijo, ¿pueden orar por Urbina, que es una de las misioneras que nosotros tenemos relación y estamos involucrados financieramente, y oramos por ella, por Urbina, que está en Kenia, porque tiene que venir a México para hacer una serie de trámites y además por tratar temas de salud? Oramos. Esa semana nos habla el pastor y nos dice, ¿qué crees? Me habló una persona de Estados Unidos que Dios le puso en su corazón que le tiene que pagar el pasaje de ida y vuelta a una misionera que está en África que no sabe quién es. Todo lo que hicimos fue orar, ni siquiera
atinamos a decir vamos a ofrendar algo para su... Nada. Descubrimos, gran descubrimiento, ¿no? Todo lo que le pidieres al Padre os será hecho. Claro, nosotros sabemos que en esa comita que hay ahí involucra pedir conforme a su voluntad, y esto es lo que implica. Pero no es una fórmula, es una relación. Entonces, orar. Segundo, considerar una partida en el presupuesto. Miren, hay dos cosas que revelan tu visión. Uno, el tiempo. ¿Dónde inviertes tiempo? Y otro, la lana. Si tú dices, ¿escucharon alguna vez? Yo amo a mi familia es lo más importante, pero tú no pasas tiempo de calidad con tu familia, es mentira. Ay, yo amo a la iglesia, amo lo que está haciendo la iglesia, pero ni siquiera diezmas, que es la mínima parte, no tienes una cultura de dar para de ahí para arriba, entonces es mentira. Tú dices, pero no estás convencido. Entonces, ¿cómo envisionamos? Orando. ¿Cómo envisionamos? ¿Cuál es el rol del pastor? Incluyendo en el presupuesto. Porque miren, después está la ofrenda espontánea, está la ofrenda para proyectos especiales. Me acuerdo cuando nos hablaron de poner mobiliario en Camboya, ¿es correcto? En una escuela, algo así era, ¿no? Hicimos una ofrenda extraordinaria y vimos cómo la mandamos. Pero, a ver, los misioneros tampoco pueden comer del mobiliario una vez al año. Tiene que haber una agenda, ¿no es cierto? Tiene que haber un presupuesto mensual. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue considerar una partida pro misiones básica, mensual, y además todo lo que el Espíritu Santo nos iba moviendo. Tercero, ¿cómo envisionamos? Incluyendo en la predicación el concepto de misiones. Acuérdense, cuando digo misiones, usted escuche misiones transculturales. En realidad estamos todo el tiempo haciendo misiones transculturales en el mundo globalizado en el que vivimos. Cuando yo llegué a Durango, yo me acuerdo que llegaba a Migración, a la oficina de Migraciones, me atendía el delegado. El delegado me atendía, pase, tómele un café, charlábamos un rato, me sacaba los papeles, cómo está su familia, Ahora tú llegas a Migraciones en Durango y hay 3 filtros y una ventanilla, ni siquiera ves al que te atiende. ¿Por qué? Porque obviamente, además de que cambió la administración y un montón de cosas en tantos años, hay muchos más migrantes en Durango. Hay personas de Oriente, hay de Medio Oriente, hay de Sudamérica, hay de países que uno dice, en Durango, sí, hay empresas que están contratando gente de otra. Por eso lo que está sucediendo, el fenómeno ese de evangelizar in situ, es decir, no necesitamos ir, está sucediendo en todas partes del mundo. Entonces necesitamos incluir, y bueno, y con esto ni hablar. Con esto podemos llegar a personas, ¿no es cierto? Gente que tenemos amigos en otras partes, lo que sea, y podemos hasta evangelizarlos a través de, o por medio de las redes. Entonces, otra vez, diga conmigo, oración. Más fuerte para saber que están acá y que no están dormidos. Oración, presupuesto y predicación. Así envisionamos los pastores. Si tú desde el púlpito no incluyes el tema de misiones transculturales desde el principio, misiones transculturales aparece cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120. Dice que cada quien hablaba en lengua que le entendieron todos los que estaban ahí. Lo contrario de Babel. Ahora todo el mundo entendió el mensaje. Y luego en el Pentecostés de Cornelio, ahí vemos cómo, ¿no es cierto?, se abre la puerta a los gentiles de una manera igual como había pasado con los samaritanos antes, o sea, igual en el principio, distinto en la forma. ¿Vamos bien? Segundo, el segundo, no sé cómo llamarle, mandato, tarea de lo que cree coalición es entrenar, básico, entrenar.
Y aquí lo que como pastores creo que tenemos que hacer es identificar buenos materiales. Hay un montón de materiales muy buenos. No podemos nosotros en pleno siglo XXI tratar de descubrir la pólvora. Miren, nosotros ya sentimos que habíamos llegado con los niños necesitábamos un cambio. Entonces buscaba ver quiénes son los que conocemos cerca en el país, en México, que mejor están trabajando con niños. Los de Stream Kids. Ok, mi esposa le habló a la pastora Sarita, ¿pueden venir a entrenarnos y a enseñarnos cómo trabajar con niños? Listo, la semana pasada estuvieron acá, o hace 2 semanas, nos dieron un taller de 2 días y vamos a usar los materiales y vamos a estar bajo el mentoreo y la enseñanza de ellos. Eso de pretender de que uno sabe todo, no, nosotros tenemos una filosofía en la iglesia. Si alguien lo hace bien, invertimos en ellos. Ay, pastor, ¿por qué no pone un centro de rehabilitación? Porque Admirable Consejero está trabajando muy bien. Mejor vamos a ayudarlos a ellos. ¿Qué necesitan? Recurso material, recurso humano, que es el más caro y que muchas veces falta. Aquí estamos. Hay un montón de personas deseosas de servir y de involucrarse. Entonces, ¿cómo entrenamos? Incorporando materiales de calidad. Por ejemplo, si no lo conocen, yo les sugiero que incorporen en su agenda o en su set de materiales mi experiencia con Dios. Y uno dice, pero mi experiencia con Dios es un material de discipulado relacional para tener una experiencia con Dios. Nada más lejos de eso. Mi experiencia con Dios es un manual de eclesiología, para empezar. Porque está hecho por un pastor de Canadá, pero con una visión mundial. Entonces es un manual de eclesiología y es un manual de misiones. Y además, por supuesto, es clave porque te saca a ti del centro de la escena y pone a Dios. Dios es el protagonista. Y ahí vas a aprender conceptos como, no voy a descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Sí escucharon? Ay, yo quiero saber la voluntad de Dios para mí. Ya arrancaste mal. Y si orás mal, vas a recibir mal la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces yo me uno. La tesis de él empieza en Juan capítulo 5, del autor, ¿no? Jesús dijo, mi Padre está obrando y mi Padre trabaja y yo me uno a lo que Él. Y nada hace el Hijo sino lo que ve hacer el Padre. Y en misiones es clave eso. Así fue nuestra historia. Nosotros llegamos aquí, mi esposa, un servidor, misioneros enviados por una iglesia bautista de la Patagonia. No teníamos equipo, no teníamos recurso de edificio, no teníamos en ese sentido nada de lo que normalmente ni siquiera un sostén. Nosotros trabajábamos, o sea, un sostén para eso. Nosotros trabajábamos con nuestras manos o lo que sabíamos hacer y así nos sostuvimos. Pero teníamos visión. Todo lo que tú necesitas es visión y convicción de que Dios te envió a hacer eso. Ni siquiera necesitas estrategias. Porque la estrategia de Dios para sacar al pueblo de Israel se llamó Moisés. La estrategia tiene nombre y apellido. La estrategia no son manuales. La estrategia de Dios siempre van a ser personas. Por eso me encantó lo que varios de ustedes, los de coalición o los que nos están enseñando estos días, hicieron énfasis. La intimidad con el Espíritu Santo es la clave. Te dejo una serie de principios. Qué bueno lo del diario de almas, pero capaz que lo del diario de almas no funciona en otra parte. Ayer nos decía muy claramente Melo González, Marcelo. Está loco Marcelo. Está en el hotel, ¿no? No escuchó esto, ¿no? Está acá, ¿no? Pero miren, Dios me dio el don de convencimiento, no de convencimiento, de animar. Animar amorosamente es como, yo amenazo a veces y le dije, no sé qué le dije, pero resulta que mañana se va a quedar y vamos a hacer 2 cultos, no sé qué vamos a hacer, porque mañana vamos a tener una fiesta. Vamos a tener a Shirley ministrando, vamos a tener a Jorge, lo vamos a tener a Marcelo que se iba a ir temprano. ¿Qué te vas a ir temprano? Vos te quedás acá, le ponchamos la llanta, algo hacemos. Este tipo se tiene que quedar acá. ¿Sí o no? Lo secuestramos. Está acostumbrado. Claro, dijo. Miren, no les puedo contar lo que nos contó ayer, la verdad. Nos dijo, ni me atrevería. Pero qué
A ver, no, porque la estrategia de Dios es ir caminando por la calle y orar en voz alta. No, en Corea del Norte te matan. Vas a la cárcel por el resto de tu vida. ¿Dónde estaba todo? Él decía, en la mente. A lo sumo será un murmullo. No puedes orar porque está todo grabado. Hay que ser estratégico. Aún nuestro Señor Jesucristo fue estratégico. Cuando lo quisieron matar y no era su tiempo, dice que se escabulló en medio de la multitud. ¿Sí o no? Ok. En cuanto a entrenar, necesitamos los pastores relacionarnos, punto B, con organizaciones misioneras. Perdón, me salté algo muy importante, el anterior. El A. Mi experiencia con Dios, dije, y Explorer. Acá lo tenemos a Pablo. Ese material a nosotros, mire, he visto materiales de misiones, pero yo cuando encuentro un material que digo yo me caso con ese a menos que aparezca uno. Por ejemplo, hombría. Dígame un material de hombría que conozca. Cristiano. Claro. ¿Ven? Andamos mal. Dígame uno, no los de la iglesia ya lo saben. La resolución, el mejor material que hay, la resolución escrito por los hermanos Hendricks, que es en realidad, está concentrado en la película, ¿la vieron? La de Valiente, ¿no? Courageous. Ningún varón cristiano puede no haber leído ese libro. Ya está. Haz curso, organiza, yo se los recomiendo. Material para envisionar a la iglesia en misiones, Explorer. Y no me pidieron que haga comercial, ¿eh? Es más, nosotros les vamos a comprar una buena cantidad porque necesitamos envisionar a toda la iglesia. Explorer. Voy a orar a ver qué Dios me muestra. ¿Qué? No, compralo. Aplicalo, enseñalo. Exponete. A nosotros nos dieron como 3 veces. Yo desaprobé 2 y aprobé la tercera. Porque había que cumplir todas las... Y cuando uno hace un curso, yo que por años he entrenado, tú esperas que las personas que lo toman cumplan las tareas que tú le diste. Entrenar, ahora sí, relacionarnos con organizaciones misioneras que tengan una sana eclesiología. Hay organizaciones misioneras que pareciera, y no digo que hayan nacido así, probablemente nacieron sanamente, pero con el tiempo se fueron desvirtuando, como muchas otras organizaciones que nacieron sanamente y se fueron desvirtuando. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos tiene un nacimiento eminentemente cristiano, evangélico, pero luego con el tiempo se fue desvirtuando y ahora parece que es lo que sostiene a la persona, ¿no? En lugar de Dios, ese es la... Bueno, no vamos a entrar en eso, pero es importante relacionarnos con organizaciones misioneras que tengan una sana eclesiología, un respeto por la iglesia local, un respeto por el rol pastoral, un entendimiento de los tiempos de Dios. Porque muchas organizaciones misioneras pareciera que trabajan con las emociones de los chavos que son evidentemente movidos por el Espíritu Santo para ponerlos en contra de sus pastores y andar autogestionando un montón de recursos así y luego ir a la misión sin ningún respaldo. Les cuento una anécdota pequeña. Nosotros, cuando recién llegamos, mi esposa y yo éramos maestros en el CCDMAC, lo que hoy se conoce como Canción. Los dos enseñábamos teología, éramos capellanes de los alumnos y yo aparte enseñaba música. Entonces estábamos en la cafetería un día y viene uno de los chavos y me dice, él era el director de evangelismo junto con el de oración, eran 2. Uno era del sur de México y el otro era de Washington, D.C. Me dicen, Pastor Leo, dice, o maestro, no sé cómo me dijeron, me dice, estamos muy desanimados porque cada sábado vamos, que es una de las tareas de la escuela Canción,
CCDMAC, vamos a la plaza principal, la plaza de armas, a evangelizar. Y estamos ahí y no vemos fruto, pero además hay un montón de como brujos que vienen y nos hacen cosas y nosotros lo percibimos espiritualmente. Es muy grande la carga y no sabemos cómo orar, qué hacer. Entonces el Espíritu Santo me da sabiduría y le hago una pregunta y le digo, ¿y quién los envió a ustedes? Bueno, es una tarea de la escuela, podemos decir que nos envió la escuela, CCDMA, canción. El diablo se les ríe en la cara. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No dijo contra canción, contra Comiván, ni siquiera contra coalición. No. El diablo respeta la iglesia, le tiene miedo a la iglesia, no a una organización. Se te ríe en la cara delante de una organización. Eso es muy importante, es clave. Entonces les dije esto, porque primero los confronté con la realidad, pero luego les di una solución. Les dije, ustedes también, la escuela, los conminó a que ustedes pertenezcan a una iglesia local y desarrollen hoy un ministerio el tiempo que estén acá en Durango, ¿sí o no? Sí. Vayan con esos pastores y díganle, estamos haciendo esta tarea que la escuela nos pidió, pero necesitamos el respaldo de la iglesia. El descubrimiento de América. Tiene razón. Porque cuando tú te pares en la plaza de armas y el diablo te dice, ¿en nombre de quién viene? Del CCDMAC, se te ríe en la cara. ¿En nombre de quién viene? De la iglesia fulana de tal, de la iglesia... Es que el CCDMAC es más poderoso, 250 personas, 14 naciones representadas. El diablo no respeta por cantidades o por apantallamiento. El diablo respeta porque la autoridad es delegada por Cristo y Cristo le delegó la autoridad a la iglesia. Entonces fueron y lo hicieron. Al otro fin de semana estaba ministrando en el mismo lugar, con los mismos instrumentos, con el mismo tipo de mensaje, así muy con música, con payasos, con esto y el otro, pero ahora con la autoridad delegada por parte de la iglesia. Y le digo, todos las decisiones de fe que ustedes tomen, luego las llevan a sus iglesias respectivas y con los pastores les van dando seguimiento. Cambió absolutamente. Vieron el respaldo de Dios. Vieron cómo esos brujos que venían y le hacían gualicho y le mataban gallina ahí. Una hermana de la iglesia me dijo, pastor, estoy asustada, me mataron una gallina y me la tiraron en mi casa. ¿Qué hago? Le digo, mire, si está gordita, haga un buen puchero y se lo come. Un buen caldo, ¿no? El diablo quiere que nosotros temblemos porque él cree que es el león. Anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Pero en realidad es un gatito, hay un solo león y es el león de Judá. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Vamos. Bueno, tercero, facilitar experiencias frecuentes como iglesia de exponernos a situaciones de evangelismo y o servicio que sirva de base para futuros viajes de corto plazo. Así es como entrena la iglesia. Nosotros como pastores tenemos que facilitar. Vamos a salir a la plaza, vamos a usar la caja roja, por ejemplo. O vamos a usar, nosotros usamos acá mucho lo que ustedes, lo que tú nos comentabas, Shirley. A ver, queremos orar por una necesidad sentida que tenga. Y mi suegra vino a mi casa y dijo que se iba a quedar por 3 meses. No, si eso es algo muy peligroso. Vamos a orar. No sé. ¿Sabes que hemos encontrado hasta un niño te puede pedir que ores por su mascota porque se está por morir? Y tú oras y cuando regresa, la mascota se sanó. Es una muestra del amor de Dios para que la persona sepa de que Dios le ama. Eso no significa que se convirtió al Señor. Dios hizo un milagro, como lo hizo en aquellos otros 9, porque ¿cuántos leprosos volvieron a agradecerle? ¿Cuántos de los 10 leprosos se convirtieron? Quiero que me digan. 1. Los otros 9, si no mostraron gratitud, les valió. Pero ese milagro pasó a ser un milagro de condenación en sus vidas.
Entonces, miren, nuestra congregación está organizada, eclesiológicamente hablando, pastoralmente hablando, en grupos de conexión. Hemos delegado autoridad sobre más de 35 líderes de grupo. Ellos pastorean literalmente sus grupos. Ellos tienen autonomía tienen un marco de jurisdicción, pero una vez al mes no se pueden reunir en la sesión ordinaria a estudiar. Nosotros usamos el TCD, el tiempo con Dios. No se pueden reunir para estudiar el TCD. Tienen que salir a la calle. Tienen que salir acá, tienen que salir allá, tienen que salir... Hacer un acto de evangelismo y o servicio. ¿Qué creen? Evangelismo y servicio van de la mano. Ayer lo vimos con los testimonios de Melo, ¿no? ¿Saben lo que hicieron las últimas? Les cuento 3 rapidito así. Dos grupos de conexión se juntaron y fueron a las calles fueron a una dependencia de la ciudad donde coincidían los 2 turnos de la gente que limpia las calles del centro histórico, que son personas que se visten de amarillo. Le llevaron un lonche gourmet digno de un príncipe, así, bruto. O sea, un san, porque tiene que ser algo que lo podían comer ahí. Y le dijeron, venimos a decirles que Dios les ama y que su tarea no pasa desapercibida para los transeúntes ni para los habitantes de esta ciudad. Queremos darle esto de parte de la iglesia y de parte de Jesús. La gente empezó a llorar. Dice, nunca nadie había volteado ni siquiera a vernos o a preguntarnos el nombre. Pero ¿saben qué fue lo más fuerte? Esos grupos de conexión habían averiguado el nombre de cada una de las personas que integraba esa dependencia y el lonche, su caja grande, tenía el nombre personalizado de la persona. Cuando escucharon decir Sara Reyes, escuchar el nombre, cuando ellos son un número para el municipio y son las personas de amarillo, que a veces hasta con el carro casi que... Cuando escucharon el nombre empezaron a llorar. Otro grupo, aquí estaba José Juan hace un rato, no sé si anda por ahí. Ok, José Juan con otro grupo, ¿saben lo que hicieron? Fueron a la dotación de bomberos y le dijeron al comandante, reúnanos a todos los bomberos, queremos venir a hacerle una discada, pero una discada bruta, así. Carne de primera, ribeye, salchicha de no sé dónde, Juntaron a todos y le dijeron, queremos honrar lo que ustedes hacen porque muchas veces hasta arriesgan la vida por nosotros como bomberos. Nunca dijeron, no hicieron una cosa con esa. Honraron su servicio a la comunidad. Nada. Pero no le predicaron las 4 leyes espirituales. No le dijeron los 7, el camino a Roma. No le dijeron los 7 pasos para aceptar a Cristo. No. Porque el mensaje más fuerte no es el hablado, es el encarnado. El amor de Cristo fluyendo. Y cuando las personas, claro que está bien, tenemos que verbalizarlo y tenemos que seguir haciéndolo. Pero lo primero que nos conecta es la manifestación del reino de Dios. Lo que no falla es el amor. El amor. Bueno, les pudiera contar mucho más, pero me voy a seguir. Entonces, facilitar experiencia. Diga conmigo, ya para pasar al último punto, materiales, organizaciones, experiencias. Ese es el entrenamiento en la iglesia local. Tercero, enviar. Y aquí necesitamos preparar como pastores a la congregación para soltar los mejores recursos. Te digo, duele un montón, ¿eh? Los que somos pastores sabemos lo que esto significa. La primera vez que salieron, ahora que hicieron este viaje, primero Fernanda ya fue un par de veces, pero Pamela y yo, Señor, gracias, pero Señor, que no se queden, por favor. Porque son una bomba en la congregación, ¿no? Carlos, Pamela, Paola, que ahora está en Estados Unidos, en Canadá, Fernando, no. Me encantó Candy, ¿no? Cuando llegó, dijo, a mí Dios me habló. Yo tengo unción para generar finanzas. ¿Está Candy acá o no? Ayer la vi en la noche. Yo tengo claro mi llamado.
Yo soy empresaria y yo tengo unción para generar finanzas, para contribuir. Algunos van a ir, otros van a generar recursos. Entonces, necesitamos estar preparados para soltar. Y como dijo alguien, ayer no me acuerdo quién fue de los que pasó y dijo, cuando uno suelta a su mejor gente, eso es atractivo, porque eso honra a Cristo y la iglesia pierde esa tendencia que tenemos al ensimismamiento y al egoísmo. ¿Y qué creen? Se va a multiplicar. Esa persona sembrada va a hacer que vengan muchos más. Invertir en personas, punto B, con un llamado manifiesto, motivándolos a realizar viajes de corto plazo. Miren, esto es sencillo. Si una persona de la iglesia, de tu congregación como pastor, no tiene experiencias locales de exponerse a situaciones de evangelismo, de misiones locales, de ir acá cerquita, de salir a la plaza, etc., ni pienses en exponerlo ni siquiera a un viaje de corto plazo. Lo vas a arruinar. Se lo digo por experiencia, porque miren, yo acá les estoy contando un montón de cosas buenas, pero son más los errores que los aciertos. Lo que pasa es que los errores los van a deprimir, no le van a servir para nada. Entonces les cuento alguno que otro acierto en estos ya más de 30 años de ministerio, ¿no? 24 de los cuales estamos aquí en Durango. Invertir en personas con un llamado motivándolas a realizar viajes de corto plazo. Me encanta esta propuesta que tiene Coalición, como de Bridge, yo no sé, todas estas cosas de corto plazo regresan y algunos van a decir, esto no es para mí, y otros van a decir, quiero más. Y vamos dándoles, ¿sí? Así es el ministerio en todo. Usted me dice, ¿y cómo sabes que Dios te llamó al ministerio pastoral? Yo desde los 15 años sabía que quería ser pastor. ¿Saben lo que hice? Pastoreé a mis compañeros de la escuela. Tenía 37 compañeros. A todos los llevé a la iglesia en alguna ocasión, en algún momento. Varios de ellos se convirtieron al Señor y hoy están liderando. Tú tienes que aprender a ejercer el oficio cuando no tienes el cargo. Y ahí pruebas tu llamado. Yo soy evangelista a las multitudes. ¿Sí? Lean la historia de Carlos Anacondia. Probablemente la persona de habla hispana que más personas le predicó el evangelio en todo el mundo. Él le predicó, pues yo lo vi, le predicó a cada uno de sus, son 3 hermanos, cada uno de sus 2 hermanos, todos sus primos, todos sus parientes, todos los trabajadores de la empresa donde estaba, todos los proveedores, los clientes, entre los cuales uno de ellos fue mi papá. Se entregó al Señor y por eso yo estoy aquí. Y después que le predicó a todos, el Señor le dijo, te vas a los hospitales y a las villas miserias. No a los estadios grandes, a las villas miserias. Acá sería, ¿cómo se llama? Son las colonias más vulnerables, ¿no? Por último, necesitamos desarrollar proyectos creativos tendientes a generar recursos financieros que multipliquen lo que los propios obreros pueden generar. Principio. ¿Viene alguien en tu congregación que pastorea con un deseo para ir a las misiones y necesita recursos? Que empiece a ahorrar. Que empiece a hacer proyectos él mismo. Lo que tiene, lo vas a animar y se lo vas a multiplicar luego. Pero no le puedes dar todo, porque si una persona no tiene, no se esfuerza por él mismo, entonces yo te animo a este principio. Que animes a que cada persona que manifieste un llamado, por ejemplo, así lo hemos hecho. Los chicos que han ido de corto plazo tienen el deseo de ir, ok, junten la mitad de su pasaje y luego la iglesia los va a ayudar con la otra mitad. Junten la mitad de su estadía y la iglesia los va a ayudar con la otra mitad. ¿Sí me explicó? Porque luego nos volvemos cristianos subvencionistas. ¿Vieron? Que le estamos pidiendo, estamos viviendo no de la teta del Estado, pero de la teta de la iglesia. No, al cabo la iglesia, como una iglesia grande, hay gente pudiente, me van a dar. Tú tienes que aprender a esforzarte con tus propias manos y tienes que aprender a generar recursos. Eso te va también a exponer a milagros. Dios va a hacer milagros y va a multiplicar, claro. Muy bien, quiero terminar con un testimonio vivo. Quiero pedirle a
Ya les compartí lo que nosotros aprendimos, y apenas estamos en pañales, esto recién empieza. Estoy muy emocionado porque después de esta cumbre, yo sé que Dios, al que mucho le dio, mucho le va a pedir, y yo considero que Dios nos ha dado mucho como iglesia. Como Misión Esperanza me siento sumamente privilegiado. Tengo el mejor grupo de líderes que pueda querer cualquier pastor. Tengo el mejor equipo pastoral. Tengo el mejor asistente del Espíritu Santo, que es mi esposa. Y Dios me puso en la mejor ciudad. Nuestra visión es que Misión Esperanza es una iglesia que pastorea la ciudad. No pastoreamos la gente que está acá adentro. Pastoreamos los 750.000 que están ahí afuera. Lo hacemos a través de los 500 quizá o 400 que nos reunimos acá. Luis, Lulú, Gemima y Tirsa, si pueden pasar, quiero que nos cuenten un testimonio. Mientras ellos van pasando, porque recién me dijeron que tengo apenas 10 minutos y yo les prometí a ellos que le iba a dar 10, entonces voy a ahorrar minutos. Después de 2 años y medio de estar Luis es de Puebla y Dios tocó su corazón a través de una agencia con la cual estamos relacionados y él vino aquí a ver si nosotros necesitábamos, para eso sirven las organizaciones misioneras, necesitamos a alguien, dijimos, ¿quién va a venir a Durango? Y entonces nos propusieron 3 candidatos y el que quedó fue Luis, no porque fuera el mejor, no había otro, nadie quería venir. Y cuando conocimos a Luis vimos el amor que él tenía por el Señor, a tal punto que él teniendo un excelente trabajo en el grupo Carso, él es ingeniero electrónico egresado de una de las mejores universidades de Puebla, él dejó su trabajo así, renunció para venirse a Durango, sin ninguna expectativa ni promesa de nada. Llegó acá, estaba solo, triste, hasta que conoció a Lulú. Lulú era la secretaria de la iglesia, un aplauso. Lulú era la secretaria de la iglesia y ¿qué creen? La conquistó, ¿no? Y Lulú se fue a capacitar a la misma escuela para que hablen la misma visión, pero siempre bajo el pastoreo de la iglesia, siempre bajo la sujeción a Misión Esperanza. Y nos hemos manejado en ese marco. Y entonces, en el último tiempo, el pueblo estaba mostrándose cada vez más hostil. Ellos están en Milpillas, que es una comunidad mestiza, no es 100% indígena, pero es la cabecera municipal, la más importante de aquí, de la zona de los Tepehuanes, saliendo para La Flor. Bueno, le hago la historia larga corta. Esa hostilidad fue creciendo con el tiempo y en asamblea pública a ellos los expulsaron del pueblo. ¿Existe la persecución hoy en día, en pleno siglo XX, aquí en México, un país libre? Sí existe. Los avergonzaron y expulsaron públicamente. Dijeron, no los queremos en el pueblo. Justo ellos tenían que hacer un viaje a Tlaxiaco, vienen aquí a Durango y le digo, ¿y qué piensan hacer? Y me dijeron, pastor, si es necesario nos vamos a ir a la comunidad que sigue, que está más lejos y que probablemente sea más hostil, solo que no está bajo esta jurisdicción de autoridad tradicional. O sea, no se rajan, le dije, así bien a lo mexicano, ¿no? No, pastor. Y además vamos a seguir pasando por la comunidad. No, yo dije, esta gente sí que tiene un llamado. Se van a Tlaxiaco, pasan por Puebla y lo demás ellos no lo van a costar. ¿Qué pasó? ¿Tanto había en la comunidad, sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Pues antes que nada me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Quiero platicarles un poquito lo que estaba pasando en la comunidad antes de lo que nos dice el pastor. Nosotros fuimos llamados para presentarnos ante un grupo pues numeroso que era la asamblea. Asamblea es un consenso de todas las comunidades que pertenecen a la cabecera municipal de Milpillas.
donde íbamos a exponer quiénes éramos, por qué estábamos ahí, nuestras intenciones, ¿no? Y platicando con Lulú, yo le decía, o sea, no creo que nos corran, no creo que pase a mayores, porque Dios nos ha colocado ahí y lo que pues Dios abre, el hombre no lo puede cerrar. Entonces yo iba con una convicción, o yo tenía esa convicción de que pues, el pueblo no podía expulsarnos, corrernos. Justo antes de que nos llamaran a hablar, empezó a pasar muchas cosas que me hicieron cambiar de pensamiento, que sí era posible que nos corriera. Y Dios me dijo, si tú te presentas y expones tu caso, te van a correr. Y entonces nuestra oración era que los planes del enemigo se frustraran, que no fuera necesario que nosotros testificáramos o habláramos delante de esa gente. Y pasó que estábamos como en una hilera para presentarnos, éramos como 5 personas que íbamos a hablar delante de la comunidad. Yo era el único cristiano ahí. Y justo antes de que me tocara hablar, una persona de la comunidad estuvo hablando sobre que el tiempo ya se estaba terminando y que dejáramos el tema de los que tenían que ver si se quedaban en el pueblo o expulsarlos, que lo dejaran para después, o sea, como una postergación. Y entonces, como que yo pensé, y dije, pues Dios está obrando para que no tenga yo que hablar y entonces exponerme a que me corrieran. Eso era antes de que yo pasara. Pero Dios ya había hablado conmigo y me había dicho que ya no importaba si me corrieran o no, que yo iba a tener una oportunidad para testificar, para exaltar el reino de Dios y que dependía de mí si lo hacía o no. Y entonces pensando en eso, pensando que ya no era el tema nosotros, sino exaltar el reino de Dios, justo cuando se vota para que se postergue el voto, me dan a mí la palabra. Y entonces en ese momento yo sabía que no podía quedarme callado y empecé a hablar, y empecé a testificar de lo que nosotros habíamos hecho, sabiendo que si hablaba pues iba a pasar eso, ¿no? Pero lo hice, abrí los labios y empecé a decir lo que Dios había puesto en mi corazón. Y entonces una de las personas que ahí estaba empezó a hablar en contra de los cristianos, en contra principalmente de mí y de mi esposa. Y algo que recuerdo mucho es que dijo, si dejamos que él se quede, al rato se va a llevar a nuestros jóvenes a otras cosas, ¿no? Y no se imaginan la serie de comentarios que dijeron. Veíamos su cara de enojada y la verdad fue algo doloroso, porque tú amas a esa gente, vas a servirle con el corazón, y hubo mucho rechazo en esa asamblea. Y bueno, empezaron a levantarse varias personas y dijeron, ya no vamos a hacerla más larga, vamos a votar para, si estamos de acuerdo en que se vayan, pues que sea oficial, ¿no? Y ahí hicieron la votación y pues así como lo habíamos visto, pues levantaron la mano para que nos corrieran. Y fue, como les comentaba, fue difícil, fue duro, pero nosotros ya también teníamos un plan, una estrategia que habíamos hecho anteriormente sobre estar en un proceso de admisión para entrar como maestros. Yo en el bachiller, hay un bachillerato allí, y entonces ya estábamos en el proceso, ya teníamos en puerta la respuesta de este proceso,
Y entonces nos fuimos con esta esperanza de, pues estamos en las manos de Dios, ¿no? Y cuando nos corrieron, pues sí, ya teníamos planes para irnos a Oaxaca a una capacitación. Y entonces el domingo nos corren, el lunes teníamos que salir y nos fuimos, y la gente pensó, pues los corrimos, pues ya se fueron, ¿no? Y entonces mucha gente, la verdad, ahí fue que vimos que mucha gente nos ama porque nos extrañó. O sea, a pesar de que unos nos corrieron, mucha gente empezó a decir, pues, qué injusto que los hayan corrido si ellos vienen a servirnos y bueno. Y sí, nosotros entendimos, mi esposa y yo, que si nos corrían no podíamos permanecer ahí, porque íbamos a perder su corazón, o sea, íbamos a estar como rebeldes, no nos vamos porque aquí queremos estar. Entonces, queríamos escuchar qué Dios había preparado, y en el tiempo en que estábamos allá en Tlaxiaco se da la respuesta de este proceso de admisión. Me llaman aquí a Durango para escoger plaza, y la primera que estaba ahí en la lista cuando yo me presento a escoger mi plaza estaba Milpillas, ¿no? Y entonces yo dije, pues de aquí somos. Y entonces ahora que me dan ese nombramiento, pues regresamos como a las 3 semanas, creo que de haber salido regresamos. Y no sé cómo, pero la gente ya sabía que yo iba a regresar como maestro. Y entonces yo sabía también que tenía que presentarme con la autoridad, con el gobernador tradicional, para decirle pues que no estaba como rebelde, ¿verdad?, sino que ahora estaba con un nombramiento oficial como maestro. Y pues sí estaba nervioso porque habíamos escuchado muchas cosas acerca de este gobernador. Una, que es un brujo y que él es caprichoso, o sea, que él se sale con la suya porque se sale con la suya, ¿no? Y cuando hay diferentes puntos de vista de otras personas, pues él busca cómo desquitarse o hacer algo negro, ¿no? Y bueno, para terminar, me acerqué con el gobernador y le dije, quiero hablar con usted, y pude ver la vergüenza de este hombre y de las personas que están en este cargo, y dijo, perdón, ¿no? Perdón por cómo lo tratamos. Y ahora le damos la bienvenida como maestro. Y sí fue algo asombroso que el Señor hizo, porque sí, el nombre de nuestro Señor fue exaltado. No tanto Él como muchas gentes pudieron ver el poder de Dios respaldando el trabajo de la iglesia ahí, ¿no? Y como dice el pastor, nosotros no nos sentimos solos porque vemos el respaldo de la iglesia que estuvo orando en este sentido. En todo momento sentimos su respaldo y sabemos que la iglesia es la que está avanzando aquí en este lugar. Y bueno, pues justo un día antes de que nos corrieran, pues yo llevo a mi hija la mayor a la escuela inicial. Allá está esta escuela y pues ella participa, y pues hay apoyos federales que llegan a estas escuelas y hacen un comité de padres para administrar estos apoyos y pues que sea en beneficio de la escuela. Entonces, justo un día antes se nombra el comité de padres que va a dirigir este dinero, que pues no era tanto, pero tampoco tan poquito, eran 200,000 pesos.
y me nombran a mí la tesorera. Entonces, pues me nombran tesorera y al día siguiente nos corren. Y pues era algo complicado porque pues teníamos que trabajar y bueno, ya pasa que regresamos y como que sí luego nos intentaban contactar así de, ¿y el dinero qué pasó? Y pues nosotros como que les dimos la seguridad, no, pues sí vamos a regresar y vamos a trabajar, ¿no? Entonces ahí vimos también o hemos estado viendo cómo Dios se mueve a través de esta escuela, porque pues yo como tesorera les digo, administraba el dinero y yo sabía que había un comité anterior administró otra cantidad igual, no un poco menos, y se sabía que pues se habían robado dinero, lo habían malgastado y que no había una buena administración. Entonces cuando a mí me nombran, pues yo principalmente lo acepté el cargo por dar un buen testimonio de Cristo, ¿no? O sea, decir, mientras yo esté ahí, pues no se van a robar nada. Y entonces, pues buscamos hacer un buen trabajo y cuando el comité anterior daba su rendición de cuentas, pues se les criticó mucho porque sabían que se había malgastado el dinero. Y bueno, entre los del comité estaba la maestra del grupo, entonces pues también ella no estaba bien vista. Y cuando nosotros hacemos nuestra rendición de cuentas, pues nadie pregunta nada, nadie debate, sino que todos estaban muy de acuerdo y muy contentos con la administración de este dinero. Tan es así que bueno, se gastó este recurso y el gobierno manda otro recurso. Y entonces, para esto yo ya estaba a punto de dar a luz a Tirsa, nuestra segunda hija. Entonces yo dije, pues ya yo tesorera ya no, porque ya no, ni iba a estar en el pueblo para esas fechas. Y entonces no quedo yo de tesorera, pero el presidente del comité sí sigue. Y entonces él confiaba tanto en nosotros de cómo trabajamos que nos pide, o sea, no están ustedes en el comité, pero ayúdenos. Entonces nosotros estuvimos o estamos ahí, aunque no, nuestras firmas no están en el papel, pero estamos ahí oficialmente administrando otros 200,000 pesos. Y entonces la escuela, cuando nosotros tomamos el comité, pues nada más tenía 2 saloncitos y ahora pues tiene un comedor bien hecho, tiene sus baños y se va a construir el piso de la escuela pues bien hecho y pues es para la gloria de Dios, porque la gente pudo ver cómo no se robó dinero, no se malgastó y hay evidencia de lo que se trabajó. Y pues nosotros, sobre todo yo luego con todo esto de que nos corrieron, pues y yo ya con 2 niñas en casa, pues yo ya realmente no salía de la casa, ¿verdad? Y entonces como que luego era difícil, yo sentía que como que nada más Luis era el que hacía el trabajo misionero, porque pues él sí sale todos los días de la casa y va y predica a Cristo con el dar clases y pues su vida, ¿no? En el bachiller. Y decía, y pues yo qué tanto hago, ¿no? Pues si yo estoy aquí en la casa con 2 niñas. Pero bueno, aparte de criarlas y de que he aprendido que ese es como mi principal ministerio, el ir a la escuela inicial es más que suficiente, ¿no? Porque allá la cultura es como de las mamás, que ellos en la forma de tratar a sus hijos pues es esto te quedó bien feo, eres un tonto, es que tú no sabes, es que tú no entiendes, y agarrar a los niños a los gritos porque pues son niños chiquitos y no responden a lo que la mamá quiere en ese momento, y entonces es amenazarlos: si no haces esto, no te voy a dar este premio que te dije y ya no te voy a querer, y un montón de cosas que les meten en la cabeza a los niños. Entonces la mayoría pues sale frustrados y estresados, esos pobres niños.
Y entonces cuando yo estoy ahí, pues yo trato a Jemima como, pues como siempre, ¿no? O sea, mostrando, siempre cuidando, pues como hemos aprendido, ¿no? En la palabra. Y eso es testimonio para las demás mamás, de ver cómo, pues Jemima no es una niña grosera, como en la forma en que yo le hablo a ella para que responda a las actividades que ahí hace, o cuando canta, o cuando juega, o sea, todo eso, yo he aprendido que esa es la manera en que yo estoy predicando a Cristo, ¿no? O sea, a muchas mamás de que pues tengan un mejor trato para sus hijos, y de alguna manera ellas, sinceramente yo no me sé los nombres de todas las mamás ni de todos los compañeritos de Jemima, pero a Jemima todos la conocen. No hay ni una sola persona que no se sepa su nombre, porque ella brilla. Su nombre significa paloma que trae luz al mundo, y realmente, o sea, ella es una luz ahí en su escuela, y para todos los niños, o sea, hasta los niñitos se saben su nombre, y todos identifican quién es ella, porque hay una gracia especial sobre ella. Y entonces pues es la responsabilidad que Dios nos ha confiado, y que estoy ahí para tener esta oportunidad de predicarles a las mamás, y que vean que hay algo diferente, o sea, que no se les tiene que tratar mal a los hijos para que respondan a algo, ¿no? Y pues esto es como parte de lo que nosotros vivimos allá, que a partir de que nos corrieron y regresamos, pues la gente nos empezó a tratar con mucho respeto, y de una manera mucho más amable, y nos reciben pues muy bien en todos lados, y pues damos gracias a Dios por esto. Nosotros hemos aprendido, o aprendimos mucho de cómo relacionarnos y de cómo convivir también allá, pues gracias a la capacitación que pues también recibimos, ¿no? Fue una gran herramienta, que era como comentaba el pastor, pues necesitamos herramientas para ir al campo misionero, y pues nosotros nos capacitamos en Sin Fronteras, y gracias a Dios por esta herramienta, porque nos ayuda mucho a relacionarnos ahora en este pueblo, y pues gracias a Dios que seguimos ahí, y podemos seguir dando testimonio de quién es Dios y de lo que está, pues sabemos que Él se va a mover en ese lugar, y que muchos un día se van a animar a acercarse a Cristo, porque muchos tienen el deseo de hacerlo, pero también tienen miedo por lo que la cultura ahí les enseña, ¿no? Pero gracias a Dios porque vemos su mover ahí. ¿Pueden traer a las niñas? Quiero que las vean con ellos, y mientras las traen para la foto final digo esto. Hace bastantes años aprendí esto, y a veces se me olvida, pero lo vuelvo, cuando escucho experiencias como esta y cuando las vivimos, lo vuelvo a entender. La misión de la iglesia no empieza en Mateo capítulo 28, verso 19, perdón. Ir a todas las naciones y hacer discípulos. La misión comienza en el versículo 18, mis queridos. Toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id. Necesitamos un entendimiento renovado de la autoridad delegada del Padre a Cristo y de Cristo a la iglesia para hacer su obra. Somos sus embajadores, representamos al Rey de Reyes, somos gente de gozo, somos gente peligrosa. Donde vamos, suceden cosas. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Luis, gracias, Lulú, Jemima, Tirsa.